Muy buenas noches, ¿qué tal? Continuamos nuestro estudio. Nos quedamos con esta pregunta. ¿Qué le ocurrió al hombre perfecto después de la caída o tras la caída? Eh, Esto corresponde a la lección número 3 y habíamos mencionado como idea central de que el mal tiene un fin. El mal tiene un final. Eso es lo que la Biblia nos muestra, nos presenta. Y sin embargo, la cosmovisión pagana dice que el mal es para siempre y que va de la mano con el bien, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia nos dice, nos enseña que el mal tiene un final y eso lo hemos visto en el libro de Apocalipsis capítulo 21. ¿Qué le ocurrió al mundo perfecto tras la caída? La rebelión de Adán y Eva lo cambió todo. Hubo consecuencias para el hombre, para la naturaleza y también para las instituciones que Dios mismo ha establecido, ¿verdad? El dominio responsable, eh, el matrimonio y la familia. Y hoy en particular vamos a ver solamente esa afección al hombre. En otro momento lo haremos a la naturaleza y luego a las instituciones divinas. Hoy vamos a concentrarnos entonces esa consecuencia en el hombre. Vamos a repasar cada una de estas consecuencias también a medida que vamos estudiando. Entonces, el daño del pecado en el hombre. El hombre está formado por una parte física y una parte espiritual, ¿verdad? El cuerpo y el espíritu. Ambas partes sufrieron a causa de la caída. El daño del pecado en el cuerpo del hombre. ¿Sí? En la creación original de Dios, el cuerpo no tenía que hacer frente a la muerte. Ellos no experimentaron la muerte. Adán y Eva y sus descendientes vivirían para siempre. Pero, debido al pecado, Dios impuso al hombre una pena de muerte o castigo capital. Y la muerte anteriormente no formaba parte del mundo perfecto que Dios había creado. La muerte era anormal antes de la caída, ¿verdad? No había. Pero tristemente esto trajo como consecuencia, y lo leemos incluso en el Nuevo Testamento, Romanos 5:12 dice que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pero antes de eso nos dice que por un hombre entró al mundo, ¿verdad? Adán, ¿verdad? Nuestro representante. Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu frente obtendrás el alimento para comer hasta que te vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. La Biblia entonces habla sobre la muerte de diferentes formas. Fíjense, número uno, la muerte de una amistad, la muerte de esa comunión rota con Dios. La muerte del cuerpo, ¿sí? La muerte del cuerpo y también la segunda muerte. Y aquí tenemos la ilustración del lago de fuego. Avancemos. Primero, la muerte de una relación de amistad con Dios, con el Señor Dios. Esta separación ocurrió después de la caída, ¿verdad? La separación del hombre de Dios. Génesis 3:8 dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Fíjense, esto estamos viendo después de la caída. Anterior a la caída, ellos caminaban, conversaban con Dios, pero después de la caída, ellos se escondieron del Señor detrás de los árboles. Fíjense, qué interesante esta explicación. Dice, los amigos no se esconden unos de otros. Al contrario, cuando uno ve al amigo, sale corriendo a su encuentro, ¿verdad? No, si es que no se vio antes, ¿dónde está? ¿Cómo está? ¿Qué hicieron? ¿Cómo están ahora, verdad?
Sin embargo, Adán y Eva se escondieron. ¿Por qué será que se escondieron? Porque ellos habían traicionado la confianza de Dios. Ellos decidieron confiar en el enemigo, en el maligno, en Satanás. Recordemos que Satanás quiso ocupar el lugar de Dios. En su primer intento falló. Después influenció en la creación. ¿Para qué? Para que también ellos piensen igual que él, que el ser humano podía ser Dios, ¿verdad? Y que podía estar por encima incluso del creador. Esa distinción no quiso aceptar Satanás. Ellos le dieron la misma importancia a las palabras de Dios que a la de Satanás, ¿verdad? Por tanto, negaron la distinción creador-criatura. Nos recordemos en la lección 1, la máxima autoridad de nuestra vida, según la Biblia nos enseña, debe ser Dios. Sin embargo, Satanás introdujo eso, quebrando esa distinción de creador-criatura. Y Adán y Eva, ¿qué hicieron? Ellos decidieron poner por igual. Bueno, da igual lo que dice, y decidieron desobedecer a Dios, y ahí vino la consecuencia. Ellos eligieron tratar a Dios como el mentiroso, porque Satanás le dice, no, no van a morir. No, no, lo que pasa es que cuando ustedes coman de esto van a ser igual a Dios. ¿Qué pasó ahí? Su amistad con Dios se quebró. La amistad con Dios se había rota. Esa amistad. Entonces, esto a modo de graficar lo que venimos diciendo, ¿verdad? La distinción criatura, creador. En el nivel 1, la cosmovisión bíblica nos habla de que Dios es el creador, el Señor Dios, Jehová Dios. Y segundo nivel, la creación, la criatura. Y acá, Adán y Eva dieron por igual las palabras del Señor Dios, de Jehová o Yahweh, con Satanás. ¿Eh? La misma cosa, el mismo valor. Entonces, en este punto, quisiera preguntarles a todos los que están escuchando, están viendo quizá este video, ¿a qué estamos dando valor? ¿Estamos dando valor a la palabra de Dios o escuchamos más palabras que vienen de otras fuentes? Espero que confiemos siempre en la palabra de Dios como autoridad de nuestra vida. Número 2, la muerte del cuerpo. Otra consecuencia de la caída, esa separación del espíritu del hombre de su cuerpo. Dios diseñó a Adán y Eva para que vivieran para siempre, pero ahora sus cuerpos morirían. A consecuencia de la caída, por supuesto. Algunas personas se preguntan, ¿por qué no murieron de inmediato? Una flor que se corta no parece estar muerta inmediatamente, pero todos saben que lo que está simplemente es la apariencia, ¿verdad? Porque la raíz ya está, ya no tiene, ya no tiene esa conexión con la tierra, ya no recibe los minerales, ¿verdad? La savia ya no corre por el interior de esta planta, a modo de ejemplificar nada más. Entonces, de la misma manera, Adán y Eva dejaron de estar conectados con Dios, el dador de la vida. Sus cuerpos no tardarían en morir, así como la flor eh, parecería estar verdaderamente muerta tras un tiempo. Al morir, sus cuerpos desaparecerían, pero su espíritu continuaría viviendo. Estamos viendo las consecuencias de la caída en el ser humano. Afectó su relación con Dios. Afectó la muerte del cuerpo. Y en tercer punto, la segunda muerte, es decir, la separación del espíritu del hombre de Dios para siempre. Tras su muerte física, el hombre se enfrentaría a lo que la Biblia llama segunda muerte o muerte eterna. Realmente es terrible, una muerte eterna, espiritualmente hablando. El hombre rebelde sería lanzado al lago de fuego. Este es el lugar preparado para todas aquellas personas que han rechazado, que rechazan la gracia de Dios, el regalo de Dios. Y este mismo lugar está preparado para Lucifer, ¿verdad? Para Satanás. Un lugar horrible que Dios creó especialmente
para castigo de Satanás, el diablo, el adversario, el maligno, y a sus seguidores, a los demonios. Todos los enemigos de Dios, humanos o espirituales, serían lanzados allí. Mateo 25:41 dice la palabra de Dios: luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. La Biblia nos muestra claramente que el fuego eterno está preparado para Satanás, para los ángeles caídos, para los demonios, para aquellas personas que rechazaron la Biblia, la palabra de Dios, como autoridad. Dice más la palabra de Dios en Apocalipsis 20:10: después el diablo, que los había engañado, fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche, por siempre jamás. Aquí subrayamos lago de fuego. Es el lugar preparado. ¿Para quién? Para el diablo, que fue lanzado. Recordemos que Apocalipsis es un libro de revelación, es decir, las cosas que van a suceder. Si bien los primeros capítulos nos hablan también de las cosas que están pasando, las que pasaron y las que van a pasar. Y esto se refiere al futuro. Apocalipsis capítulo 20, 14 y 15 dice: entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En este punto, antes de avanzar, sería bueno también responder cada uno a esta pregunta: ¿será que mi nombre está en el libro de la vida? ¿Será que tu nombre está en el libro de la vida? ¿Y qué es necesario para que mi nombre esté en el libro de la vida? Creer en el mensaje de la salvación, en el Evangelio, la buena noticia de que Jesús ocupó mi lugar y tu lugar en la cruz del Calvario, que Él derramó su sangre para limpiar nuestros pecados. Continuamos. Apocalipsis entonces nos muestra el lugar preparado para Satanás, para los demonios, para aquellas personas que no confiaron en Cristo. ¿Cómo es el lago de fuego? Vamos a responder esta pregunta. La Biblia nos da muchos detalles, muchísimos detalles. No nos da muchos detalles, pero si bien es cierto, si uno analiza y lee la Biblia, va a encontrar que sí, Jesús habló más del infierno que del cielo, ¿verdad? Porque el infierno es el lugar preparado para aquellas personas que rechazan la gracia de Dios. Vemos que es eterno, nadie se escapa del lago de fuego. Esto nos dice Mateo 25:41. Pueden anotar y luego leer y comparar. Las personas estarán separadas de la presencia de Dios para siempre. Esto encontramos en 2 Tesalonicenses 1, 6 al 9. Es un lago que arde con azufre en el que hay tormento eterno o infinito. Apocalipsis 20:10. Lo que necesitamos entender es que el lago de fuego es un lugar real. Es un lugar real. El infierno es real. Cuando los enemigos de Dios terminen allí, ellos serán separados de la presencia de Dios para toda la eternidad. Todo mal será confinado para siempre en ese lugar. Y como mencionamos al principio, ahora volvemos a mencionar el mensaje o la idea en esta lección número 3 es que el mal tiene un fin. Según la Escritura, va a haber un juicio y ahí va a terminar todo lo malo. Porque nosotros vemos, la Biblia nos habla de que en principio Dios creó todo y su creación era perfecta y eso era la normalidad. Pero en el capítulo 3 de Génesis, tristemente hubo una caída, la desobediencia del hombre. A consecuencia, aquí vino el mal y esto es lo contrario al normal, ¿verdad? Esto era anormal. Y la Biblia también nos muestra, como leímos recién, va a haber un juicio
y el mal será confinado, es decir, en ese lago de fuego preparado, es un lugar real, ahí va a ir toda aquella persona que ha rechazado esa oferta, ese regalo, ese perdón, esa gracia, el regalo de la vida. Y aquella persona que sí recibió, creyó en el mensaje de la palabra de Dios, entonces eso es lo que Dios desea, ¿verdad? Y hay un destino, ¿verdad? Y solamente hay dos lugares, ¿verdad? O es el cielo o el infierno. Vamos a continuar. La muerte es ineludible. Es importante señalar que nadie puede escapar de la muerte. Las vitaminas, el ejercicio físico, la cirugía cosmética, las curas milagrosas, la ingeniería genética del futuro, la clonación o la congelación crónica nunca podrán burlar a la muerte. Por más dinero que tenga, por más científicos que haya, no pueden eludir a la muerte. Además de la muerte, el cuerpo del hombre también adoptó anormalidades. ¿A qué nos referimos cuando decimos anormalidades? Esto no estaba en el Edén, esto no estaba en ese lugar perfecto que Dios había hecho. ¿Y a qué nos referimos? Enfermedades, tumores, dolencias, cáncer, el COVID-19, ¿verdad? Entre otros, todo tipo de males surgidos a causa de la caída. El daño del pecado en el espíritu del hombre. El cuerpo del hombre se dañó físicamente debido a la caída. Pero no solo el cuerpo físico fue dañado, sino también fue dañado su espíritu. El hombre fue hecho a imagen de Dios y tiene copias finitas de los infinitos atributos de Dios. Los atributos del hombre, como la capacidad de elegir y la conciencia, debían usarse para el bien. Sin embargo, tristemente, por el contrario, tras la caída, se introdujo esa anormalidad. Entonces, enfatizamos aquí, antes de avanzar, que el ser humano tuvo consecuencia en su cuerpo. Aquí mencionamos las enfermedades, la muerte, pero también en su espíritu. Se quebró esa relación que antes tenía con Dios. La normalidad era tener esa relación, porque recordemos que Dios es un Dios personal, que se relaciona con su creación. Y Él tenía un diseño para el hombre, para la naturaleza, para el mundo. Se introdujo el pecado y esto ha dañado esa comunión con Dios, afectando su cuerpo, afectando su espíritu. Actualmente, ninguna persona es normal, ni física, ni emocional, ni espiritualmente. Esto estamos diciendo desde el punto de vista bíblico, obviamente, eh, porque entró el pecado y no es como antes, porque se introdujo la muerte. Hay enfermedades y afecta a la parte física, emocional, espiritual. Tampoco hay ninguna que sea normalmente, vamos a decir, perfecto o sano psicológicamente o mentalmente hablando. Nuestra manera de pensar, de procesar la información, el fluir de nuestra lógica y razonamiento también se vieron afectados por la caída. Vamos a ver dos ejemplos. Primero, en la elección. Como Señor subordinado, que está por debajo del Señor Dios, de Jehová Dios, se suponía que el hombre debía cuidar y disfrutar de la naturaleza a la vez que daba gracias y alababa al Dios, el creador de todo. Tras la caída, el corazón del hombre se rebeló y desafió a Dios. Ningún hombre buscaba a Dios de forma natural. ¿Sí? Aquí tenemos una ilustración antes de leer Romanos 3. En esta ilustración vemos al hombre caído. La caída, es decir, se introdujo el pecado y eso ¿qué ha hecho? Ha afectado al hombre mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Romanos 3, 10 al 12 dice, como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo,
ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron. Todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Eso es lo que la Biblia nos dice y subrayamos esta frase. Nadie busca a Dios. Ningún ser humano puede decir, yo busco a Dios. En nuestro estado de naturaleza caída, nadie busca a Dios. Fue Dios quien nos buscó a nosotros, ¿verdad? El hombre decidió desobedecer. Y aquí vemos esa ilustración. En vez de obedecer a Dios, en vez de hacer caso a su palabra, vivir en dependencia del Dios creador, él decidió desobedecer y él definir qué es lo que va a hacer o qué no va a hacer, escuchar la voz del enemigo. Otro punto, la conciencia. Dios dio al hombre una conciencia para que, para que pudiéramos evaluarnos a nosotros mismos, basándonos en los estándares de Dios. Sentimos paz cuando nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones están en línea con los valores de Dios. Sentimos culpa y tensión cuando quebrantamos los valores de Dios. Sin embargo, tras la caída, el pecado dañó la conciencia del hombre. En vez de evaluar nuestros pensamientos y nuestras acciones, miramos hacia afuera para centrarnos en acusar y juzgar a los demás. Dice Romanos capítulo 1, dice así, versículos 32 y capítulo 2, verso 1. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual lo hacen, pero aún incitan a otros a que también las hagan. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual a la de ellos. Y no tienes ninguna excusa cuando dices que son perversos y merecen ser castigados. Te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Acá vemos más claramente una ilustración, ¿verdad? La conciencia del hombre caído. Antes de la caída, cuando no había pecado, entonces el hombre siempre la autoridad es la palabra de Dios en su vida y tenía esa conciencia según los estándares de Dios. Pero después de la caída se centró en acusar y juzgar a los demás. ¿No les parece familiar? Siempre estamos señalando quién tiene la culpa, ¿verdad? Siempre estamos buscando culpables. Pero qué difícil es que alguien diga, o que el hijo venga y le diga a su mamá, mamá, yo fallé, me quedé con tu vuelto, o el alumno le diga a su profe, ¿sabes qué? Yo copié, recopié, poneme uno, yo copié en tu examen. ¿Verdad? Sí, es muy difícil, ¿por qué? Porque está caído, ¿verdad? El hombre está separado de Dios. Y sí, pero siempre estamos buscando culpables. No, 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 no. No, yo no toqué eso, pero sí tocamos, ¿verdad? Y le acusamos al otro, ¿verdad? Todos los aspectos del cuerpo y del espíritu del hombre se dañaron en la caída. Algunas personas creen que pueden volver y sentirse plenas por sí mismas. Con solo fijarse en publicidades y anuncios de todo tipo de productos y servicios, podrás ver que la gente intenta volver a sentirse plena físicamente, emocional, mental, espiritualmente, pero sin Dios. Bueno, esto lo vemos en los medios masivos de comunicación. Si compras los productos correctos, si estudias la materia correcta, si sacas las notas correctas, si eliges la profesión correcta, si ingresas en las escuelas correctas, si lees los libros correctos, si encuentras a los amigos correctos, si vistes la ropa correcta, si usas el celular correcto, si vas al médico correcto, si practicas la meditación correcta, si encuentras al mentor personal correcto, serás feliz. Te sentirás pleno. De hecho, si compras una cosa tras otra y cada vez más, podrás comprar la plenitud.
¿Ustedes creen eso? Bueno, muchos realmente creen eso, que haciendo esto, haciendo lo otro, que puede sentirse pleno. Esta, entre comillas, solución para el estado caído del hombre es superficial e inútil, porque por dentro sigue siendo un hombre separado de Dios. Hay un problema, el problema es el pecado que le hizo separar a- al hombre. El hombre se separó a causa del pecado de Dios, ¿verdad? Decidió desobedecer, se introdujo el pecado y tristemente vemos todas estas consecuencias. La situación real es muy grave y el problema es muy serio. El hombre es pecaminoso y culpable delante del Dios justo. El hombre está destinado a la condenación eterna en el lago de fuego. Los cosméticos o los aparatos más modernos no cambiarán eso. Así que el problema va a seguir ahí. La humanidad caída le espera el lago de fuego. Por más autoayuda, por más compras o porque eligió tal o cual instituto o colegio, escuela o la profesión, suplementos o libros de autoayuda, no soluciona eso. Igual el hombre está destinado a ese sufrimiento según la escritura, ¿verdad? Sin embargo, Satanás intenta distraer al hombre para hacerlo pensar que podemos hacerlo todo bien con nuestros esfuerzos. Satanás hará cualquier cosa para impedir que el hombre vaya a Dios. Convencidas por esta idea, muchas personas seguirán probando con todo tipo de soluciones, pasando de una a la otra, con la esperanza de que las restaure algo de este mar de soluciones. Lo que Satanás intenta hacer es minimizar el problema del pecado y engañar al hombre haciéndole creer que no es grave. ¿No? Satanás quiere que la gente piense que los problemas del mal y del pecado son normales. ¿No? Como vimos en esta ilustración en la lección anterior, ¿verdad? Que el bien y el mal que van de la mano y que esto es infinito, que es para siempre. Y esta es la visión pagana, la mezcla del bien y del mal. Pero según la cosmovisión bíblica, el mal tiene un fin y eso nos trae esperanza, nos trae también esa fortaleza, saber de que va a tener un fin. Esto se debe a que si pensamos que el mal y el pecado no son gran cosa, terminaremos trivializando el mal y creeremos que estas soluciones superficiales son suficientes. Nos creeremos el engaño de Satanás. Hasta que la gente no entienda la gravedad del problema del pecado, no nos daremos cuenta de que no hay ninguna forma de hacernos sentir plenos. El hombre necesita desesperadamente un Salvador. Ok, vamos a continuar hablando en la próxima clase, en el próximo video, acerca de la consecuencia del pecado en la naturaleza. ¿Cómo afectó a la naturaleza? Entonces, eso lo vamos a estar realizando en la próxima clase. Así que les agradezco por su participación a las personas que siempre están siguiendo. Enviamos saludos a todas esas personas que silenciosamente, con Biblia en mano, están ahí continuando los estudios y les animamos, ¿verdad? Y si por ahí el estudio es de ánimo, de edificación, creo que así lo es. Entonces puedes compartir con algún amigo, compañero, algún familiar. La idea es que a medida que vamos estudiando la palabra de Dios, esto pueda fortalecer nuestra fe, que esté sólida en la palabra de Dios como autoridad, ¿verdad? En el Dios creador, y que el Señor nos ayude. ¿Para qué? Para que podamos crecer en su gracia, en su conocimiento. Oramos y terminamos. Señor, gracias en esta noche por la oportunidad de seguir estudiando. Señor, vemos de qué manera el pecado ha afectado al hombre y Señor, gracias porque tú nos das la oportunidad de conocerte y saber de que el mal tiene un final. Gracias por darnos esperanza. Gracias, oh Dios, porque tú sigues siendo Dios, el mismo ayer, hoy y siempre.
y tú puedas hacer nuevas todas las cosas. Gracias por darnos esperanza y por enseñarnos, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén.